Muchísimas gracias por esta presentación y gracias a Alejandra Rodríguez por invitarme. Sinceramente me siento muy honrada de seguir acompañando. En más de alguna ocasión he tenido la oportunidad de participar en Campus Zapopan y bueno, estuve como socia activa en el club precisamente Toastmasters que tuvimos ahí, desde ahí todo el vínculo en comunicación con Alejandra Rodríguez. Y vamos a platicar el día de hoy sobre este tema tan importante que es un elemento precisamente clave en el emprendimiento y me atrevo a decir que en la vida, porque prácticamente si nos damos cuenta, todo el tiempo y todo lo que hacemos depende de lo que decimos. Y seguramente recordarán algunos momentos importantes y ahorita les voy a platicar por qué los recordamos. Uno de ellos, precisamente el primer beso. ¿Quién no recuerda ese momento mágico en el que, quizá no tan mágico, en el que por primera vez tuvimos esa experiencia que es trascendente, creo que para la mayoría? Probablemente por lo mal que fue, lo incómodo y lo desastroso, o por lo fabuloso y espectacular. También el primer viaje. Quizá esa primera vez que volaste y miraste a través de la ventanilla del avión y veías el cielo y estabas trasladándote hacia otro espacio, hacia otro lugar en el que querías y deseabas estar. También esta primera vez que a mí me encanta usar la cronología para la comunicación, que es la primera vez que estuviste aprendiendo a andar en bicicleta. Seguramente recordarás, si es que tuviste esta experiencia, que no sé si fue papá o mamá, te subiste a la bicicleta y él tomaba el asiento y el manubrio junto contigo, mientras te decía, ok, pedalea, pierna izquierda, pierna derecha, vamos adelante, fíjate al frente, no toques el freno, no te muevas hacia un lado, cárgate hacia el frente, y todas estas indicaciones que al principio eran demasiadas. Y probablemente fue difícil durante la primera, segunda, quizá hasta la 15ª práctica, quizá meses para poder aprender, porque algunos tuvimos que andar con llantitas de apoyo todavía para al final poder soltarnos. Así es la comunicación. Es precisamente esta oportunidad que tenemos para poder encontrar una habilidad y desarrollarla. La parte interesante, si se dan cuenta, de estas 3 primeras veces es que probablemente la primera ocasión no fue la mejor. La primera vez no fue la ocasión, ni en el primer beso, ni en el primer vuelo, ni en la primera vez que nos subimos a la bicicleta, porque algo salió mal. Quizá no de nuestra parte, del entorno, o probablemente sí, nosotros hicimos mal todo y nos caímos y nos tropezamos y nos equivocamos. Y entonces nos creamos una idea de esa experiencia. Algo así pasa con la comunicación al principio. Curiosamente es uno de los grandes miedos que tenemos como humanidad. Curiosamente es una de las oportunidades, nada más quiero ver si ahí me están viendo. Sí. Comentar en el chat. ¿Sí me están viendo? Sí. Sí. Y te ves en la pantalla en modo más pequeño, pero sí. Sí se ve. Ok, nada más que quisiera, a ver, ¿me pueden nada más comentar aquí? ¿Sería ahí? ¿Ahí me ven completamente? Bueno, no sería en eso, ¿me equivoco? Sí, tendrías que dejar de compartir, No. creo. Ahí, perfecto. Ya me ven ahí, ¿verdad? Sí. Así es. De Okay, hecho, excelente. para que Nada más podamos apreciarte en pantalla completa, Yuri, invito a todos los participantes, si pudieran, apagar su cámara para que solo te podamos ver a ti. O bien, otra forma es si todos ponemos anclar la pantalla de Yuri para que solo la apreciemos a ella. Muchas gracias, Ale. Sí, voy a estar intercambiando porque quiero también estarles compartiendo un poco en vivo, no solamente la presentación, y hacer de esto algo mucho más interactivo. Les compartí entonces que lo interesante de la comunicación es que es una habilidad que vamos desarrollando y practicando. Probablemente la primera vez que lo hicimos no fue la mejor experiencia que tuvimos. Sin embargo, la parte interesante es que como cuando nos subimos a la bicicleta, después de varias ocasiones en que lo intentamos y pedaleamos y nos caímos y nos levantamos, de pronto pudimos andar.
sin ayuda, sin llantitas, sin apoyo, totalmente solos. Y quizá algunos ya hasta pueden hacer ciclismo de montaña o pueden saltar en las banquetas. What happened? Did you hit somebody? Did somebody hit you? Can you tell me a bit Pero more about the probablemente accident? algunos otros se quedaron con esa caída, con ese miedo, y entonces la experiencia sigue siendo desagradable. Esto pasa precisamente con la comunicación. Nos quedamos con una experiencia pasada, quizá no 100% nuestra, probablemente vimos a alguien que se equivocó y se le olvidó en honores a la bandera el discurso que iba a dar o la frase que le tocaba leer, que ni siquiera la pudo leer porque lloró, se puso nervioso, o nos tocó ser nosotros ese participante al que se le olvidó la presentación, tartamudeó, sudó y todos se dieron cuenta y pues fue bastante penoso. Lo interesante entonces en este sentido es que podemos hacer un cambio. Cuando emprendemos tenemos muchos retos, muchas primeras veces también. Y uno de ellos precisamente cuando comenzamos por primera ocasión un negocio, o tenemos una primera presentación de ventas o tenemos un primer fracaso en un negocio, podemos hacer y recapitular cuáles son estos retos, estas oportunidades que tenemos. Y casi puedo asegurarles que el 100% de ellas tiene que ver con comunicación. 99%, vamos a dejarlo ahí. Porque en una presentación de ventas, si no cerramos, hubo algún elemento en nuestra comunicación que no concretó el objetivo. Porque en un negocio fundado que después quebró, probablemente hubo elementos de comunicación interna y externa que no ayudaron a lograr las metas que traíamos y que nos llevó a tomar esta decisión. Y lo interesante de esto es que, y el fondo, y a donde quiero ir, es que dejamos de creer en nosotros cuando comenzamos a fallar. Como cuando andábamos en bicicleta y nos caímos, como cuando nos tocó dar esta presentación y nos equivocamos y nos trabamos y se nos olvidó. Y dejamos de creer en la posibilidad de hacerlo bien, en la posibilidad de transmitir el mensaje realmente como quisiéramos o como vemos a otras personas que lo hacen. Y aquí me gustaría preguntarles y me gustaría hacer algo mucho más interactivo. Lanzarles estas dos preguntas. La primera es, ¿confías en ti para dar una conferencia, una presentación de ventas, para hablar de tu empresa o de eso que te apasiona? Y de ahí evaluarlo. Del 1 al 10, ¿en qué nivel de comunicación te encuentras? Y aquí me gustaría que me ayudaran a poner en el chat, del 1 al 10, en este momento, ¿cómo te evalúas? Quienes se atrevan, ¿cómo te evalúas en comunicación? El 1 es en donde dices, Yurit, ¿sabes qué? Yo estoy en la lona. La verdad es que no me gusta la comunicación. Siempre me escondo cuando se trata de participar porque eso no es lo mío. Me pongo muy nervioso, me trabo, ni siquiera puedo transmitir mi mensaje. O nivel 5, que sería como el intermedio, quienes anden en este nivel, como es alguien que se considera probablemente que tiene habilidades. Sin embargo, hay demasiados miedos, mucho nerviosismo, no se atreven a transmitir, a dar ese paso en la presentación, quizá con su jefe, en la clase. Y el número 10 es quien dice, Yurit, yo soy conferencista internacional. Yo nací para hacer eso. Todos los días comunico, transmito, comparto. Sé que la verdad es que soy un máster. Nací hablando casi. Aunque no lo crean, este elemento, el saber dónde estamos ahorita y desde dónde partimos, puede hacer una diferencia en hasta hacia dónde nos podemos mover en comunicación. Porque el paso número 1 es darnos cuenta dónde están mis creencias sobre mis habilidades de comunicación en este momento para poder hacer un cambio. Si estás en el número 1, no te preocupes. Está excelente. Algún día estuviste en el número 1, en el nivel 1, en la habilidad para andar en bicicleta y no podías andar solo. Necesitabas de papá o mamá, de llantitas, te caías, te lastimaste. Y ahorita probablemente ya eres número 7, número 10 probablemente. Tuviste que practicar. Y ahorita te aseguro que, aunque ya no te subas a una bicicleta desde hace años, hoy si te subes, sabes hacerlo.
Eso pasa con la comunicación. Si eres nivel 5, excelente, qué padre que andes, que ya estés con algunas habilidades. Llegar al nivel 10 es mucho más sencillo. Y aquí yo creo que cuando estás en nivel 5, aquí sí completamente tiene que ver con práctica y unos elementos que vamos a ver a continuación. Y si estás ya a nivel 7, 8, 10, bueno, ya estás del otro lado. Lo que sigue en este momento, y si aún no decides, si no transmites información en tu emprendimiento y no estás llegando sobre todo a las metas a través de tu comunicación, quizá hay unos detalles ya finos que tendríamos que revisar del contenido de tu mensaje, de tu presentación, de tu speech de ventas, de la comunicación que estás haciendo en tus redes sociales para tu producto o servicio, y probablemente hay algunos elementos que ya son quizá un poco más avanzados, como llamados a la adopción, como cierres de ventas, pero todo va y vamos por pasos. Sin embargo, lo que me gustaría transmitirles en este momento es que no importa en el nivel en el que estés, puedes, con algo de práctica, como cuando andábamos en bicicleta, aumentar tu nivel sin ningún problema. Continuando entonces con la presentación, decía Jim Rohn que la base de la comunicación en público es 20% lo que sabes y 80% cómo te sientes con lo que sabes. Y con esto reafirmo esto que les platico, que lo más importante es si confías en ti o no, porque eso lo siente tu cliente, eso lo siente la audiencia, lo siente tu pareja, lo siente toda aquella persona que te escucha a través del teléfono, que te ve, sienten tu confianza en tu mensaje y entonces deciden si te lo compran o no, si te creen o no, si te escuchan o no. Por lo que el paso número 1 para que puedas transmitir un mensaje, seas un experto en comunicación o no, estés en el número 1, en el número 10, es que creas en ti. Que cambies tus creencias y pienses que lo que dices es un regalo. Créeme que cuando te percibes así, cuando percibes que lo que sé que vayas a compartir, así sea algo probablemente demasiado burdo, si tú lo dices con tal certeza, es realmente un regalo para quien lo recibe. Y más todavía si lo preparas y lo adornas y lo mejoras, pues bueno, es completamente un regalo disfrutable y hermoso, como aquel que está en una caja perfectamente envuelto y con un moño gigante preparado para la otra persona. Me encanta hacer esta analogía del regalo porque es muy común encontrar en comunicación que llegue alguien y seguramente te habrá tocado escuchar algún tipo de mensaje en el que llegan y literal, pues te lanzan el regalo, pues ahora sí que, no sé si la palabra es desnudo o completamente en frío, pues, ¿no? Quiero que me compres esto, que se siente igual como si te fueran a regalar un suéter en Navidad y te lo dan en la mano. La verdad es que es mucho más disfrutable la experiencia si está en una caja, si tiene papel, si tiene un moñito o si está en una bolsa con papel picado y una tarjeta y hasta el fondo el regalo. Eso pasa con un mensaje en comunicación. Hay que envolverlo y presentarlo atractivamente para llegar con el mensaje de fondo y transmitir lo que queremos decir. Y aquí vamos al siguiente punto, que es darnos cuenta de que en el mensaje, en este regalo que queremos dar, importa todo. Importa lo que dices y cómo lo dices. Y eso es la envoltura. Lo que dices, podríamos decir que en conceptos técnicos, lo que dices es la forma y, perdón, lo que dices es el fondo y cómo lo dices es la forma. Que el fondo sería tu regalo y la forma es la envoltura. Vamos a ver un poco más de esos detalles. Requisitos poderosos para dar un buen regalo de comunicación. Aquí no me quise meter tanto a temas tan técnicos porque me interesa que el día de hoy te vayas con algunas habilidades en las que no importe en qué nivel de comunicación te encuentras. Que no importa si eres 1, 5, 7 o 10. Que ahorita puedas tú elegir alguna de ellas y en la siguiente vez que tengas que presentar o transmitir en una llamada o en alguna presentación de ventas profesional o en clase, tomes algo de estos recursos y ya los implementes.
Así que el primero de ellos es prepárate. Podría Estoy decirles... viendo tu pantalla, perdón. A ver, ahí ya, ¿verdad? Sí, gracias. Listo. Gracias, Ale. Sí. El primer elemento es prepárate. La diferencia entre un comunicador que tiene una presentación exitosa, sin importar su nivel, y uno que no, e incluso un presentador con habilidades que tiene una presentación exitosa y uno que no, está en la preparación. Les puedo compartir que en Toastmasters, que es una organización a la que pertenezco desde hace más de 10 años, mi gran aprendizaje fue precisamente el aprender a prepararme. En lo personal, yo traía ya algunas habilidades y las fui desarrollando desde a corta edad, prácticamente desde la primaria y secundaria. Sin embargo, cuando llego a la organización y me doy cuenta de que era muy buena en improvisación, sin embargo, al momento de presentar discursos ya preparados, con algo mucho más, con una intención mucho más profesional, me daba cuenta de que no me salían tan bien, de que no generaban el impacto que yo quería y de que además no tenía buena retroalimentación, como al 100%, como me gustaría. Y después me di cuenta que había personas que no tenían tantas habilidades como yo, sin embargo hacían discursos impresionantes. La gran diferencia era la dedicación en la preparación. Yo tenía grandes habilidades de improvisación, pero no me dedicaba a preparar un discurso. No me dedicaba a escribirlo, a redactarlo, a identificar cuáles eran las partes y el mensaje que quería transmitir y con qué quería que se quedara en mi audiencia. El siguiente requisito poderoso es habla de lo que sabes, de lo que conoces y finalmente visualízate dando un mensaje de impacto. Y vamos a desmenuzar un poco estos tres que son con los tres elementos que creo que puedes poner en práctica ya para generar un buen mensaje. En la parte de prepárate, les hablaba yo del regalo y la envoltura, que es el fondo, el regalo y la forma, la envoltura. En cuanto al fondo, hay algo a lo que yo le llamo el enunciado base, que es conocido como el mensaje de tu discurso, ¿no? O el propósito de tu presentación. Para mí, ese mensaje y mi recomendación es que sea no más de 15 palabras y que diga aquello con lo que quieres que se quede tu audiencia después de que tú ya no estés. Tiene que ser tan claro, tan preciso, tan breve y puntual que puedan ellos decirlo de una manera muy clara y saber qué es lo que tú les querías transmitir. En un ejemplo, si tu tema es sobre la felicidad o quieres hablar sobre la felicidad en un discurso o en una presentación, ese no es tu enunciado base. Sin embargo, tu enunciado base podría ser que quienes te escuchan o quien te escucha pueda decidir ser feliz a pesar de cualquier circunstancia adversa de la vida. Aquí estoy enmarcando la palabra decidir o resaltando la palabra decidir porque es una palabra, ahora sí que es una palabra clave dentro de mi propuesta en el mensaje. Y si se fijan, aquí les paso ahora sí que un secreto, no tan secreto en comunicación, que es la parte de que el enunciado base o tu objetivo nunca es algo técnico, nunca. Nunca ni es algo técnico, ni numérico, ni conocimiento específico. Siempre es algo aspiracional. Sí, porque como seres humanos conectamos con algo que me lleva hacia algo más. No conecto con el conocimiento sobre cierta estrategia financiera. No conecto yo como persona probablemente sobre el objetivo de ganar dinero. Yo conecto con lo que me lleva a hacer esto que tú me estás transmitiendo. Probablemente la estrategia financiera que me das en tu clase me lleva a sentirme una persona con mucha más experiencia, mucho más preparada para poder transmitirlo después yo ahora sí que a donde me dedique o a lo que vaya a hacer ya de manera profesional, esto en clase. O ya en la parte profesional, en un speech de ventas, si tú me estás hablando de que me quieres vender algo para generar más dinero o vender un libro, o vender un servicio, una consultoría, una sesión de coaching para yo poder
lograr mis metas, si solo lo defines así como lograr mis metas, probablemente no conecto. Sin embargo, si tú me transmites el que a través de verme contigo, de escucharte, de adquirir tu servicio, yo voy a alcanzar tales objetivos que obviamente tienes que conocer con anticipación, entonces es mucho más probable que tengas algo de éxito en tu mensaje que si solamente dices, pues voy a hablar de la felicidad o les voy a hablar sobre las estrategias fiscales o las estrategias financieras. Así que siempre tienes que redactar ese enunciado base de no más de 15 palabras y que traiga una invitación, un exhorto aspiracional. Otro elemento importante en este punto de preparación es redactar tu presentación con introducción, cuerpo y conclusión. Y esto sigue siendo ahora sí que parte de lo que tendrías tú que dedicar de tiempo como recomendación muy importante, que lo redactes completamente. Así como, ahora sí que de la palabra 1 a la palabra final. Porque créeme que cuando redactas completamente tu mensaje, generas mentalmente las palabras que puedes decir y esto te ayuda en el momento en el que estás en la presentación y tienes ya recursos y tienes además la imagen visual para quienes somos visuales y además lo escribiste o lo tecleaste en la computadora y eso te genera la experiencia para que recuerdes el mensaje. Es muy diferente a solamente poner conceptos y que tener algunas ideas de lo que puedes hablar y que lo demás tengas que improvisarlo. Entonces, si pudiera darte una recomendación para tener un mensaje o transmitir un mensaje con mucha más seguridad, es que lo redactes completamente. Aquí quiero hacer una acotación que con esto no te quiero transmitir el que lo redactes y te lo memorices o lo aprendas, sino que lo redactes para ti, para que mentalmente tú encuentres y tengas ya el esquema y la estructura completa de lo que quieres transmitir para cuando lo hagas te sientas con mucha mayor seguridad porque tú lo creaste, porque salió de ti, porque ya están esas palabras en ti, porque salieron de ti. Créeme que hace una gran diferencia cuando redactas completamente tu presentación. Así sea una presentación de una hora, obviamente va a ser larguísimo, pero por ejemplo una hora, como en mi caso, yo tengo un documento de esta presentación, un documento de Word, en el que voy poniendo cada uno de los puntos y yo redacto qué es lo que yo quiero transmitir en los puntos. Obviamente no es exactamente lo que estoy diciendo en este momento, sin embargo, redacto los ejemplos, redacto los comentarios clave, redacto las acotaciones que voy a hacer, lo que no tengo que decir en eso o hasta qué punto no voy a llegar, porque hay elementos a lo mejor en donde pudieras extenderte. Entonces, esos elementos los puedes dejar claros ya en el momento en el que lo preparas para ti. Así que, bueno, mi recomendación en prepárate, pues es redactar tu enunciado base, primero, o sea, con qué quieres que se quede la gente cuando tú ya no estés, y después eso lo redactas en tu discurso. La parte de introducción, cuerpo y conclusión, pues es una estructura básica, la aprendimos en la primaria, y en esta parte me gustaría platicarles a lo mejor de algunos elementos clave que les pueden ayudar en la estructura. En la parte de introducción, les comparto que siempre, por ejemplo, ahí, hacer algún tipo de introducción llamativa, que ponerle como un tipo de encabezado, que es a lo mejor una frase con la que pudieras iniciar, que tuviera que ver con tu tema, con tu presentación, si es una clase, pues con tu clase, o con el mensaje que quieres transmitir de fondo sobre ella. Esto pudiera ayuda a que desde tu primera palabra estés jalando y llamando la atención de tu audiencia. En la parte del cuerpo, un elemento clave ahí, en el cuerpo, es donde dices de lo que vas a hablar. No cometas el error de muchos comunicadores de entrar diciendo, hola, sobre todo en el tema, cuando estamos hablando de una presentación breve, por ejemplo, los pitch de ventas, si llegas diciendo, oye, quiero venderte mi servicio, pues has perdido la cita probablemente, ¿no? Porque a nadie nos gusta que nos vendas. Aunque es muy claro, la verdad es que tenemos que envolver y generar expectativa y generarle capas al regalo, ¿no? Hay que primero está Dice el moño, Marisol, hay que quitar el moño. dice, Hay que es que no quitar, recibí abrir la respuesta. caja para que encontremos en el centro el regalo. Y ahí es donde precisamente el punto al que voy. En el centro es donde tú realmente compartes y dices cuál es tu mensaje, que es este enunciado básico que estás transmitiendo. Compañeros, me gustaría invitarlos a poner su micrófono en silencio. Muchísimas gracias. Y
en esta parte del centro precisamente es donde va el enunciado base, donde sí me compartes para qué estamos aquí, para qué te estoy escuchando, para qué me citaste, para qué estás hablando tú con este mensaje. Y ahí decimos este objetivo. Aquí un elemento de apoyo que pudieras transmitir es quizá una anécdota, algún ejemplo de apoyo a lo que estás diciendo para que compartas mucho mejor tu mensaje. ¿Están viendo mi pantalla? Creo que se trabó un poco para mí. Sí, la estamos viendo. Okay. No, te vemos a ti. Ajá. Hello. Okay, gracias. Ya cambié ahora sí, pero creo que se trabó mi lado. Permítanme, estoy intentando arreglarlo. Creo que ahí está, ¿verdad? ¿Me pueden decir si ven? Ahora sí ya se ve. Gracias. Gracias. Y el último punto de prepárate, que sería una recomendación que yo te podría hacer para que revises lo que vas a presentar, es grábate y escucha tu voz. Normalmente es muy difícil, este ejercicio al principio es duro e incluso ya cuando tenemos mucho tiempo, pues normalmente juzgamos demasiado lo que hacemos y seguramente te habrá tocado tener esta experiencia en la que te ves en un video o te escuchas y no te gustas. La verdad es que es parte precisamente de nuestras creencias, de las creencias que tenemos sobre lo que hacemos y de cómo nos percibimos, que está muy ligado con la comunicación. Y te invito a que te generes el hábito de grabarte y escucharte. Prepara esta presentación, escríbela, redáctala completamente y preséntala a tu celular, ahora sí que si puedes apoyarte con alguien, preséntasela a alguien vía electrónica como lo estamos haciendo ahora, que te escuche, que te vea y después revísala tú. Revisa cómo estás parado o sentado, cómo son los movimientos de tus manos, qué expresas con tu rostro y cómo se escucha tu voz. Un elemento súper importante en comunicación, aparte del mensaje o de transmitir un mensaje preciso y claro, es la voz. En los elementos de la voz, yo puedo decirte que para mí los tres más importantes son, el primero de ellos es la velocidad con la que hablas. Probablemente te habrá tocado escuchar a alguna persona que habla demasiado rápido. Y hablar demasiado rápido genera confusión, hace que perdamos la atención, no deja claro el mensaje y probablemente hasta nos trabamos nosotros porque se nos va a estar yendo el aire y entre tantas ideas que tenemos que transmitir, pues nos perdemos en el mensaje. El elemento de la velocidad, trata de platicar y de hablar en algunas partes de tu discurso de manera consciente, como cuando haces una conversación con alguien. Obviamente ahí el volumen es distinto cuando estás en una presentación. No hablas tanto probablemente en voz baja o en volumen medio y tienes elementos o partes en las que ya hablas con un volumen mucho más alto para hacer énfasis en lo que quieres transmitir. Pero es importante que seas consciente de la velocidad que estás llevando en tu mensaje. Y aquí algo que en lo personal he aprendido es que siempre hablar un poco más lento es mejor, deja el mensaje mucho más claro. Y aquí vamos al otro elemento que es la calidad. La calidad de las palabras tiene que ver con la pronunciación y vocalización. Y aquí está totalmente ligado con qué tanto abres la boca para hablar. Esto te ayuda completamente y te invito a que te hagas consciente y te revises cuando te grabes qué tanto gesticulas. Probablemente parte de los errores en tu mensaje o de por qué no llega o no se escucha tan impactante tu voz tenga que ver con que no abres lo suficiente la boca para que el sonido de tu voz salga de una manera mucho más clara y esto genere mayor calidad en tu voz. Alguien que tiene calidad lo detectas inmediatamente porque sale el sonido completo y esto lo detecta nuestro oído. Quizá no eres consciente de ello, pero date cuenta y observa a algunas personas que te llamen. Probablemente si tienes alguna persona que ves en YouTube o que escuchas en un podcast o que escuchas en radio, ojalá que tengas la oportunidad de verla, de ver algún video de esa persona y te aseguro que está gesticulando de una manera probablemente un poco exagerada, pudiera parecer, y es porque esto ayuda a que salga mucho mejor la voz y que generes mucho mayor impacto a través de ello. Y el otro elemento es el volumen, que este es importante y está pues completamente ligado con los otros dos recursos.
Para mí estos tres, en lo personal, son los que mayor impacto generan. En el tema del volumen, tienes que recordar que hay partes de tu discurso o de tu presentación, ya sea de ventas o de manera profesional, alguna clase, es importante que recuerdes que hay partes que necesitan mayor énfasis, como cuando empiezas, como cuando quieres dejar claro algún punto, y entonces tienes que hacer un poco de pausa y subir la voz para jalar la atención y hacer el énfasis, como cuando resaltamos en negritas en texto. Acá lo hacemos a través de la voz. Y en la parte del cierre, si te puedo decir que hay un lugar o hay un punto de tu discurso que vale la pena completamente, es el cierre. Nos guste o no, estemos de acuerdo o no, y tristemente lo que recuerdo de tu audiencia siempre es lo último que le dijiste. Probablemente con una presentación, por ejemplo, como esta, de 1 hora, probablemente habrá muchos elementos que no se recuerdan desde los del principio, de los del centro, y quizá alguna de las frases o lo que yo les platique en el cierre será con lo que se queden. Casi siempre, o en el mayor porcentaje, la audiencia se queda con lo que le dices al final. De aquí, y aquí hago énfasis un poco y me regreso un poco con el tema de la estructura, porque aquí tenemos que hacer mancuerna en nuestro volumen y la estructura. Si hay un mensaje que yo tengo que dejar, que yo quiero dejar claro, debo hacer énfasis con volumen y con mi estructura en el mensaje. Si se han dado cuenta, yo estoy haciendo, ya he platicado en varias ocasiones sobre la analogía de la bicicleta y la estoy trayendo al recuerdo en varias ocasiones. Y traigo la analogía del regalo y les estoy hablando constantemente y hago énfasis con la voz sobre la importancia de la envoltura y el moño y la caja y poner al centro el mensaje. Y lo van a seguir escuchando. Y hago énfasis en mi presentación y hago énfasis con mi voz en los puntos en los que yo quiero que ustedes encuentren el mensaje que quiero transmitirles. De esta forma, encuentra tú cuáles son esos puntos y resáltalos en tu script o en el guión que realices, imprímelo, resalta cuáles son los puntos que vas a enfatizar, que ese también puede ser un ejercicio. A mí me ayudó muchísimo al principio para darme cuenta, en mi caso, sobre todo en puntos en los que tenía que hablar en volumen bajo, que quería hacer a lo mejor algo de reflexión con la audiencia. Yo los resaltaba en colores. Esta puede ser una práctica también interesante para ti. Quizá 3 colores, volumen medio, alto y bajo. Puede ser color azul, verde y rojo, y resaltas en tu guión cuáles son los puntos y para que identifiques y seas consciente, previo a tu presentación, cuáles son las partes en las que vas a hacer énfasis sobre tu presentación. El siguiente punto del que les platicaba es habla de lo que sabes. En esta parte de hablar de lo que sabes, me gustaría hacer énfasis porque creo que en ocasiones nos sentimos inseguros sobre el mensaje que vamos a transmitir, porque quizá no nos sentimos con toda la experiencia, con todo el conocimiento para poder hacerlo. Y la verdad es que nunca lo vamos a tener. Sinceramente, siempre vamos a tener áreas de oportunidad, siempre tendremos mucho más conocimiento por adquirir. Lo interesante de esto es que siempre podemos generar una opinión sobre ello. Y eso es lo que sí sabemos del tema. Quizá no eres experto en algo que estés compartiendo en clases, en algo que tengas que vender, pero puedes generar un guión y hablar sobre tu experiencia con ello, o hablar sobre la experiencia de otro y generarte un conocimiento con ello y compartirlo. Puedo decirles yo que aquí el elemento con lo que vas a decir y hablar desde lo que tú crees de ello. La verdad es que sí, en ocasiones creo que sí podemos llegar a vender o compartir información, aunque no estemos de acuerdo. Definitivamente lo podemos lograr con comunicación. Sin embargo, si quieres llegar al corazón, si quieres dejar un mensaje y convertir ahora sí que un discurso en algo que vaya mucho más allá que un objetivo de ventas, probablemente un resultado final, sino que vaya a la vida de quienes te escuchen, tendrás que hablar con mucha convicción y ser muy auténtico en tu mensaje, que sea algo que realmente lo sientas, porque las personas, aunque no nos damos cuenta, quienes nos escuchan, esas personas que nos escuchan, sienten eso. Y lo sienten a través de tu voz, lo ven en tus ojos, lo transpiramos, lo compartimos cuando estamos
frente al público, incluso también aquí en una presentación, las personas se dan cuenta si tú realmente estás viviendo y sintiendo lo que dices o si lo estás haciendo por compromiso. Eso se siente y eso genera un resultado distinto. Así que vale la pena que seas consciente si estás compartiendo la información de manera muy fría, que se vale. Puede ser en una parte de tu discurso, si por ejemplo vas a hablar sobre algo técnico, yo te podría proponer que la parte técnica y fría la pongas al principio, no en la introducción, sino al principio de la parte del cuerpo, donde metas algo de sustento, des la teoría, quién lo creó, qué significa, cuáles son las diferentes vertientes teóricas. Pero que después de eso compartas algo de ti sobre eso, tu opinión sobre ese mensaje. ¿Para qué me puede servir esto? Algunas aplicaciones desde tu perspectiva, porque lo más importante en un mensaje personal o profesional es lo que tú nos tienes que decir de ello, no lo que significa o lo que es tal postura, tal situación, tal tema, sino lo que tú nos compartes de ello, cómo ves tú ese tema. Realmente eso es lo que trasciende en un mensaje de comunicación, independientemente de cuál sea tu experiencia, tu tema, tu nivel. Si lo sientes, si lo transmites y hablas auténticamente, créeme que tendrás un resultado distinto. Y aquí me pasa un elemento que lo tenía en el punto anterior, pero quise dejarlo en este punto porque en la parte de hablar auténticamente también tiene mucho que ver con cómo preparas y cómo practicas tu discurso. Te daba yo la recomendación de que lo grabaras, pero créeme que vale la pena de que lo practiques frente al espejo y lo practiques tantas veces que te sientas cómodo con ello. En ocasiones nuestro mensaje no llega y nos percibe nuestra audiencia como que no somos auténticos porque no lo practicamos y estamos entonces tan nerviosos que no llega nuestro mensaje o no logramos el objetivo con el mismo, porque traemos demasiados bloqueos, quizá del lenguaje corporal, probablemente estamos tartamudeando, se nos está olvidando, nos estamos trabando, estamos volteando de un lado a otro, al cielo, al suelo, buscando ideas, y nuestro mensaje no llega. Así que es importante que practiques para que realmente se perciba auténtico, te percibas confiado, te percibas seguro, y eso, seas experimentado o no, solamente la práctica lo hace. Y aquí obviamente les voy a hacer un comercial de esta organización a la que represento, que es Toastmasters Internacional. Es una organización sin fines de lucro, es totalmente libre y abierta para todo aquel que quiera desarrollar habilidades de comunicación y liderazgo. Yo tengo más de 10 años que la encontré en mi vida y como muchas personas a nivel mundial, he encontrado un espacio precisamente para este punto, para practicar y descubrir las habilidades y potenciar otras que no tenía desarrolladas. Te invito a que busques siempre un espacio donde hacerlo. Si no puedes incorporarte a las sesiones que ahorita están haciendo vía Zoom, te puedes meter a la que gustes al final de esa sesión. Con mucho gusto les dejaré mis datos y tanto con Alejandra como conmigo podemos compartirles ligas de dónde pueden ponerse a practicar un discurso de improvisación o ya un discurso preparado, presentar algunos de sus temas que traigan y tener un espacio donde practicar. Esta siempre es una oportunidad. Siempre que te pidan hablar, transmitir un mensaje, toma el reto. Toma el reto porque créeme que lo vas a agradecer cuando realmente tengas que hablar y no tengas la oportunidad de elegir si hacerlo o no. Esta experiencia previa en la que tú decidiste tomar el reto, decidiste hacer la llamada, decidiste presentar, decidiste estar en una sesión Toastmasters y enfrentar un tema improvisado, por ejemplo, en el que te hacen una pregunta y no sabes ni de qué te van a preguntar y tienes que desarrollarlo con estructura en 2 minutos y tomas el reto, te preparas para la vida. Te preparas para cuando allá afuera tengas que hacer un cierre de ventas, para cuando allá afuera te has quedado en una clase y quieres que tus alumnos se queden realmente con el mensaje, o cuando tú como estudiante quieras dar una presentación en tu clase y que sea la de un 10 seguro, impactante, imponente, o allá afuera en el emprendimiento que queramos generar una presentación interna con nuestros y que sea para tomar alguna decisión con nuestro personal, con nuestros compañeros o con algún cliente. Esto hace completamente la diferencia de generar espacios de práctica para que te sientas cada vez mucho más cómodo. Y aquí vuelvo a la analogía de la bicicleta. Necesitamos pedalear varias veces para poder encontrar el equilibrio y poder andar solos. Igualmente pasa en la comunicación. Necesitamos practicar mucho.
Y créeme que cada vez que te pares al frente, volverás a sentir el nerviosismo. Te puedo decir que yo con 10 años hablando en público y aún, digo, tengo compañeros que tienen más de 20, 30 años y los sigo viendo sudando, los sigo viendo nerviosos. Y es que llegamos a la conclusión de que realmente el nerviosismo es un recurso de apoyo cuando estamos en comunicación. Lo que pasa es que al principio, como no tenemos la práctica, ese nerviosismo y ese miedo nos bloquea. Después, lo que hace ese nerviosismo y esos miedos es que nos ayudan y nos impulsan, nos generan cierto fuego interno que nos hace sacar una mejor versión. Y sé que suena probablemente un poco raro y quizás hasta masoquista escuchar esta información, pero te aseguro que es cierto. Te aseguro que necesitas esta práctica para que después el nerviosismo y todo aquello que ahorita ves como bloqueos sea realmente un apoyo para que logres el mensaje. Perdón, se escucha un micrófono abierto y no logro detectar. Alguien con el micrófono abierto, no sé si puede ayudarme. Ya lo vi por aquí. Gracias. Gracias. Y el otro elemento es visualízate dando un mensaje poderoso y confía. Ese es un recurso que puedes utilizar ya y créeme que hace una gran diferencia en tu presentación y en la vida. En los negocios, porque obviamente cuando tú te visualizas dando una presentación de negocios, de ventas, y desde antes tú ya crees que va a salir bien, tú te ves dándolo de manera segura, transmitiendo tu mensaje tal cual como lo preparaste, con un cierre extraordinario, estás creando eso. Así funciona la vida, compañeros. Así funcionamos todo el tiempo. Si tú te levantas y piensas que va a ser un mal día, estás creando un mal día. Si tú te levantas, si tú creas un mensaje y crees que la gente no lo va a escuchar, que a la gente no le importa, que no es un gran mensaje, eso es tu mensaje. Así que es importante que te visualices como un buen comunicador, que confíes en que lo eres, porque sabes hablar. Lo único que necesitas para hacer una comunicación efectiva es tener boca y poder hablar, porque es la forma en la que comunicas principalmente. Y después de ello otros recursos o elementos como la voz, el lenguaje corporal, que también suman. Sin embargo, si ya tienes voz, ya puedes transmitir un mensaje. Así que visualízate con todas las habilidades, con toda la seguridad y la capacidad para poder hacerlo. Una práctica que yo realizo desde hace bastantes años, justo minutos antes, a mí me gusta tomar y tener o crear un espacio de traslado hacia donde voy a llegar. Una hora antes trato de hacerlo. Si no lo tengo, lo que busco es conectarme. A mí me ayuda muchísimo la música. Tengo una lista de reproducción, me pongo yo la lista de reproducción en el auto y voy repasando mi presentación como punto a punto. La repaso de manera general en la introducción, repaso cuáles son los puntos principales mientras voy escuchando la música. Y en mi caso, yo escucho música electrónica en ese momento porque a mí me ayuda, salvo cuando estoy muy nerviosa con música relajante, porque sí estoy probablemente, necesito algo de ayuda para conectarme y concentrarme. Pero en la mayoría de los casos, ahora sí que me enfoco y me visualizo con una hora de anticipación. En mi caso lo hago así, pongo la música y voy visualizando cada parte y voy visualizando incluso, yo miro cómo la gente está escuchando, cómo la gente me está poniendo atención, está sonriendo cuando yo estoy diciendo ciertas palabras, cuando estoy compartiendo algún ejemplo que traigo preparado, quizás algún elemento de humor que estoy metiendo, cuando estoy sacando algún objeto que voy a utilizar en algún discurso. En la presentación de ventas, siempre pienso y visualizo a mi cliente con que va a salir contento, que el mensaje que le voy a transmitir le va a ayudar a su vida. Le estoy apoyando una solución, porque entonces me quito el peso de encima de la parte en la que lo tengo que convencer, en la que le tengo que vender y tengo que lograr, y me concentro en estoy creando, estoy compartiendo, estoy transmitiendo un mensaje e información particular que le va a ayudar a mi cliente y él lo va a recibir y va a sonreír y va a llegar mi mensaje. Así que visualízate y confía sería mi última recomendación en el sentido de, con estos 3 puntos, y me gustaría recapitularlos. Voy a recapitulártelos acá, que serían estos 3. El primero, prepárate.
recordábamos aquí, y me gustaría hacerte nuevamente la invitación a que para mí aquí lo más importante es que lo escribas, ya sea electrónicamente o si te funciona redactarlo y escribirlo con tu propia mano, está excelente. Escríbelo completamente, yo te puedo decir que es la clave ahí, en la parte de habla lo que sabes. Aquí el que te sientas confiado con tu discurso está completamente ligado con el punto anterior. Si tú lo escribes y sale de ti esa información y además hablas de lo que conoces, ese mensaje se va a sentir mucho más auténtico, que es el punto importante en habla de lo que sabes, en que seas auténtico en la información que transmitas, que nos digas tu opinión sobre ese tema, que no sea la teoría o lo que dijo alguien más, sino lo que tú opinas sobre eso que dijo alguien más, lo que tú nos quieras decir de interpretación sobre eso que estás compartiendo. Ese es el elemento importante en este punto. Finalmente, en la parte de visualizarte dando un mensaje impactante. Este recurso hace una gran diferencia, más en la parte de la autoconfianza, porque la necesitamos. Cuando estamos ahí arriba, ahí al frente, quizá frente a la audiencia, quizá frente al cliente, en la llamada, estamos ya en vivo, ya no hay tiempo para preparar muchas cosas. Ahí es donde entran algunos recursos de apoyo como la improvisación, pero lo que más te ayuda ahí es confiar en que lo vas a hacer. Créeme que se te presente cualquier objeción, cualquier situación enfrente, si tú confías en que puedes salir adelante ante las circunstancias que tengas, vas a encontrar las palabras correctas y las frases adecuadas para que tu mensaje siga siendo impactante. Y me gustaría dejarte con este mensaje al final, y es que la verdad es que ahorita estamos pasando por un cambio completamente drástico, pero prueba esto, estamos dando esta presentación ahorita a través de una plataforma en línea y quiero que seas consciente de cómo ahorita ha crecido realmente, han crecido las herramientas de apoyo a nivel digital. Y te puedo decir que para mí ahorita el mundo solamente está esperando a que te encuentres y nos compartas ese mensaje. Toda aquella persona que está interesada en comunicación tiene un mensaje por compartir. Si ya te está moviendo esta información, si ya te está llamando la atención desarrollar habilidades quizá mucho más específicas, tienes un mensaje por compartir. Y el mundo está esperando que lo crees y lo transmitas, como de la forma que sea mejor para ti. Hay quienes se sienten mucho más cómodos escribiéndolo a través de un blog, adelante. Si para ti es mucho mejor a través de la voz, porque tienes además el don de una voz espectacular, ya seas mujer o hombre, pues adelante, están las opciones de los podcasts, son totalmente gratuitos, puedes hacerlo desde tu celular o con equipos realmente muy accesibles y no te cuesta nada entrar a ello y puedes generar ya también opciones de ingresos con ello. Y las otras opciones pues son a través de videos. Si tienes un celular, tienes todo ya ahorita para poder transmitir información, transmitir tu mensaje y crearte incluso alguna opción de ingresos y de diversificarte ahí con ello. La verdad es que para todo lo que hagamos necesitamos ahorita crearnos un elemento que se llama marca personal y en comunicación es mucho más importante y como emprendedores es súper importante que la gente te conozca, que la gente sepa cuál es tu mensaje, qué es lo que tienes por compartirnos, cuáles son tus habilidades, qué es lo que tú sabes y se conecte contigo. La verdad es que el principal elemento de ventas allá afuera tiene que ver completamente con que las personas confíen en ti y para generar confianza tienen que conocer tu información. Así que mi recomendación ahorita es que aproveches este boom que tenemos digital, que aproveches todas las herramientas gratuitas que tenemos y comiences a crear información, a compartir tus conocimientos y generarte una audiencia con ello. Créeme que para lo que sea que hagas allá afuera, para algo laboral, si quieres algún puesto, para tus clases y apoyar a tus alumnos, para desarrollar alguna otra opción de ingresos, para tu empresa, te va a ayudar el que generes conocimiento, generes información de valor a través de la comunicación con tu audiencia, con la audiencia que vayas a crear. Y bueno, para esto creo yo que el gran regalo que puedes hacer ahorita en estos momentos es compartir información positiva también. Tenemos en nuestras manos todos los recursos para hacerlos, te lo comentaba, y adicionalmente creo que tenemos circunstancias que nos están llevando a dos puntos. O nos metemos al punto negativo y nos hundimos, o nos enfocamos en lo positivo y en qué podemos compartir y transmitir de ello.
Y definitivamente un recurso y un elemento vital aquí es la comunicación. Así que te invito a que encuentres cuál es tu don, encuentres cuál es tu mensaje, qué es eso que quieres transmitir, lo envuelvas, lo pongas en una caja, le pongas en la envoltura espectacular que quieras, un moño gigante, y lo entregues al mundo como tu gran regalo a la humanidad. Muchísimas gracias, Judith. Muchas gracias. Perdón, Gracias pensé que habías con esto. terminado. No, adelante. Sí, ya terminé. Más bien te quería preguntarte, supongo que entendí que había un espacio de preguntas y respuestas. Así es, Judith. Precisamente, pues es que me detonaste la ovación, pero no puedo aplaudir, por eso te dije muchísimas gracias. Me encantó también la forma como, así como nos hiciste las recomendaciones, tú misma lo estás aplicando y pues, aquí un micrófono que se activó. Ah, bueno, es que él sí aplaudió, fíjate. Él sí aplaudió. Felicidades, Judith. Pues mira, he estado al pendiente del chat y pues sí, precisamente vamos a proceder al espacio de preguntas y respuestas. Algunas personas nos están compartiendo, además de felicitaciones y buenos comentarios, nos están solicitando la presentación, que es algo que sí vamos a compartir, y solo les recuerdo que es indispensable realizar su registro en la liga que hemos colocado en el chat. Algunos nos han compartido sus correos electrónicos, sin embargo, les reitero, para no omitir ninguna solicitud, es importante, es indispensable su registro. Así que quisiera comenzar con algunos comentarios. Me llamó mucho la atención algunas personas que en relación al tema de la seguridad o el miedo de hablar en público, comentan cosas como, por ejemplo, Ricardo Pulido, con toda la actitud, si algo te apasiona, no debe darte miedo. Pero otras personas mencionaban que los nervios las traicionan. ¿Qué me dices tú de esta creencia limitante? Perdónale. ¿Qué me dices tú de esta creencia que muchas personas tienen, esta afirmación acerca de que los nervios nos traicionan al momento de hablar en público? Definitivamente coincido contigo, Ale, gracias a la persona incluso yo leí también aquí algunas personas que comentaron que cómo trabajar el nerviosismo, leía 2 personas que hicieron ese comentario. La verdad es que aquí este elemento que les ponía como punto número 1 es prepárate. Cuando nos preparamos, lo que hacemos es que realmente nos preparamos para la audiencia, pero el elemento principal es que nos preparamos para nosotros, para sentirnos seguros con el mensaje. Ten por seguro que si tú te das la oportunidad de redactar tu guión, de redactar tu presentación y la practicas, y la practicas, y la practicas, va a llegar un punto en que te la vas a saber. No la vas a decir igual siempre, pero te la vas a saber en lo que sea que estés, la vas a recordar. Y esto te va a generar confianza. Este es un elemento, punto número 1. El otro definitivamente es la respiración. Es importante que te des un espacio de respiración antes de hablar. Probablemente muchas personas comienzan a sudar, se les empieza a acelerar el corazón. Respira antes de pasar al frente. Incluso se vale respirar frente al público. Yo lo he hecho en más de alguna ocasión. Te paras tranquilo, respiras y confías. Y el otro elemento que luego nos lo preguntan mucho ya en cursos como tal, que es ¿cómo hago? Porque me pone nerviosa la gente, o sea, ver a la gente a los ojos me pone nerviosa. No las veas. Una recomendación que damos en cursos es que mires entre las personas. Hay algunas personas que dicen que los mires desnudo. No lo hagas porque probablemente te pones más nervioso, pero mira entre las personas. Trata de no ver las caras o encuentra una cara con la que te sientas cómoda y confiado. Probablemente algún amigo, alguna persona que te está apoyando, que te está ayudando, y pudieras verlo y que sea tu referencia. Obviamente no estés viéndolo del todo el tiempo, pero míralo porque probablemente él te va a estar sonriendo, te va a estar siguiendo y eso te va a ayudar internamente para que te sientas mucho más confiado. Y si de plano ya estás hablando y te bloqueaste y no puedes continuar, respira nuevamente y puedes llevar un recurso de apoyo. Si crees que esto te puede pasar, el llevar algunos puntos, un esquema, puede ser de gran apoyo para que recuerdes en qué ibas o hacia dónde ibas, ¿no? Que sí puede suceder, que estás al frente y se te olvida completamente lo que ibas a decir y puedes llevar un recurso de apoyo o algún elemento de mnemotecnia que probablemente lo hayas escuchado, que son recursos que tenemos adicionales o externos en los que ponemos algún objeto y este objeto nos recuerda el punto que íbamos a hablar.
o el objetivo, que puede ser una pluma, que puede ser quizá tu bolsa, puede ser una taza, y que recuerdes que cada vez que mires a la taza, te venga a la mente el mensaje que querías transmitir, que a lo mejor el mensaje es sobre la felicidad, para que no te vayas a perder, o por si te olvidó sobre qué ibas a hablar, entonces la taza te recuerda la felicidad, entonces, ok, este era mi objetivo y conecto nuevamente. Este puede ser un recurso que puedes utilizar también. No sé si respondo a la pregunta y con estas opciones. Sí, muchas gracias. Mira, Yuneli Manila comenta, a mí me gustaría comenzar un podcast dirigido a mis estudiantes y temas que a ellos les ayudan en general. ¿Qué me recomiendas para empezar? Tengo ideas, pero me cuesta iniciarlo. Gracias, Ale. ¿Me recuerdas el nombre de la persona? Sí, Yuneli Manila. Ginelli. Ok, Ginelli. Y bueno, si aquí creo que pueden ser como 2 puntos, no sé por cuál de los 2 puntos estés preguntando. Si tu duda es sobre el tema del que te gustaría hablar, yo creo que algo que puede ser muy interesante es como dar un abanico de opciones. A lo mejor tener un tema base, si eres experta en alguno en particular, y de ese, ¿cuáles serían 3 temas adicionales que pudieran estar conectados o por los que puedas estar conectando el tema base? Por ejemplo, si eres maestra en matemáticas, y con qué otros elementos conectan las matemáticas en la vida, o las matemáticas y la vida, las matemáticas y la profesión, las matemáticas en pareja, ¿no? O las matemáticas en tus finanzas personales. Yo crearía un abanico de opciones para que, nuevamente, el tema, tu objetivo, que en este caso, digamos que el enunciado base de tu podcast, en general, no sea algo frío, sino que sea algo aspiracional. Si tu especialidad es matemáticas en este ejemplo, entonces, ¿para qué me va a ayudar tu podcast en la vida? Entonces tendrás que conectar ese tema frío o técnico con algo aspiracional en tus alumnos. Esa sería mi recomendación en ese aspecto. Y para la parte de cómo comenzar a crearlo, pues yo te puedo decir que ya comienzas a crear audios, comiences a desarrollar cuáles va a ser tu capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, desarrolla tus primeros capítulos, practícalos, grábalos, y mientras vas viendo todo el tema de abrir tu cuenta en Spotify o en las demás opciones que hay, para que después lo grabes ya de manera específica para subirlo y comenzar a promoverlo. Uno, y la otra es, pues si ya traes esa idea, espero que ya estés creando comunidad en alguna de tus redes sociales y que estés generando contenido para que no sea que lanzo el podcast y ya, porque hay que generar atracción, y la atracción la generas a través de la información de valor. Entonces hay que estar generando contenido de manera importante. Si ya tienes la audiencia con tus alumnos, empieza a darles información y empieza a soltar precisamente la sorpresa, ¿no? O el regalo. No les digas, no lances otra vez, no lances el regalo abierto, sino comienza a mostrar el regalo envuelto para generar expectativa. Gracias, Judith. Juliana nos pregunta, ¿qué consejo me das si estoy en el escenario y se me olvida el mensaje y no lo llevo por escrito? Improvisar, Juliana. La verdad es que sí, ahí definitivamente la práctica ayuda completamente, y la opción de improvisar, si se te olvidó por completo, la verdad es que puedes salir adelante a través de la improvisación y puedes cerrar en otro punto. Sinceramente, eso es muy común en comunicación, no te preocupes, solo que algunas personas lo evidenciamos y otras no los evidenciamos, o en ocasiones lo evidenciamos y en otras veces no. Te puedo decir que, por ejemplo, en algo que vivimos mucho en los clubes Toastmasters, en la parte de asaltos mentales, precisamente, es que nos lanzan una pregunta y a lo mejor la pregunta tiene que ver sobre ¿qué opinas sobre el coronavirus, ¿no? Y entonces, sobre esta situación que estamos viviendo. Y entonces estamos hablando, no, pues la verdad es que la situación es difícil. Para mi familia ha sido muy importante. De hecho, mi mamá se enfermó, y entonces te pierdes y te vas con la enfermedad de tu mamá y el coronavirus quedó de lado y nunca respondes a la pregunta. Esto es muy común y es válido. Aquí nuevamente yo me diría contigo a que confíes en ti, a que confíes que lo que sea que digas allá al frente es importante, y que te concentres en dejar un mensaje de valor al final, aunque no haya sido quizá el punto importante, pero si tú cierras con algo que sea útil para la audiencia, te aseguro que te vas a quedar en ellos y te van a seguir, y probablemente después les puedas compartir ese mensaje que sí querías transmitir en ese momento.
Muchas gracias, Judith. En una ocasión escuché a un gran orador decir que dividieras o que organizaras tu tema en 3 puntos, porque al quererles compartir tantas cosas, a veces pues te pierdes, como bien lo dices, o a veces de todo lo que quieres decir terminas no diciendo nada. Si tú tienes estos 3 puntos, probablemente, y como dices, como en el recurso de mnemotecnia, si tú tomas con tu mano tus 3 dedos y dices 1, 2, 3, ¿en cuál me quedé? En el 2, no, me falta el 3. Probablemente sería más fácil que lo recordaras a que le dejes todo a la memoria, ¿no? Pero como dices, la práctica es la que va a ayudarle al orador a hacerle frente con diferentes técnicas. Bueno, alguien por aquí comenta acerca de, bueno, nos da un tip. Dice, saber improvisar con un comentario extra, incorporar, por ejemplo, un chascarrillo en el momento adecuado. ¿Qué nos dices de esto, Yuri? También es un recurso de un buen orador, ¿no? Para conectar con la gente. Sí, completamente, Ale. Incluso utilizarlo ya sea preparado o incluso en el momento, ¿no? Que de pronto salen este tipo de comentarios de la misma audiencia o lo encuentras incluso en la misma exposición o sale, pues, ¿no? Brota en el momento. Es completamente recurso de apoyo. Sin embargo, yo creo que aquí lo que es importante nuevamente es que te sientas cómodo con ello, porque también me ha tocado ver en ocasiones que alguien dice un chiste y nadie se ríe. Y eso creo que es algo bastante duro al estar al frente, porque tú traías el chiste preparado o traías la anécdota graciosa y esperabas que la audiencia se riera y nadie se rió, y eso es realmente fuerte internamente. Así que tienes que estar preparado, porque probablemente si no lo dijiste de la forma correcta o no se percibió de esa forma como tú esperabas, y continuar. Y si salió muy bien y se rió la audiencia, te quiero compartir algo que es una recomendación sobre la risa, y es si un comunicador puede hacer reír, pero no se ríe él mismo. Si tú te ríes de tu propio chiste, generas un bloqueo en comunicación y se puede percibir como nerviosismo. Entonces, se ríe la audiencia, digo, al menos que estés dando hablando o dando un discurso de humor en el que estés hablando de la risa, entonces sí tienes un motivo para tu reírte. Pero si no, y si lo estás contando, sonríes con la audiencia, disfrutas el momento en el que la audiencia se está riendo y continúas con tu speech o continúas con tu presentación sin dedicarte a reírte de ello para que no bloquees la comunicación. Yuri, te comparto un mensaje muy interesante de Dorcas González. Hizo 2 menciones, pero creo que va hacia el mismo sentido. Dice, hablo elocuentemente, pero no transmito el mensaje que yo quiero. Y luego complementa, dice, ¿cómo puedo comunicar mi mensaje asertivamente con mis más cercanos? Porque a veces puedes ser asertivo como en tus lugares de trabajo, pero con la gente más cercana a veces no logras hacer esa conexión. Es como en 2 sentidos, ¿no? Sí, Duncan, ¿verdad? Dorcas González de Tabasco. Dorcas, ok, gracias. Gracias por el comentario. Mira, sí es difícil, Leo. Ahora sí que es esta frase, ¿no? De que candil de la calle, oscuridad de su casa, yo creo que aplica aquí completamente y ¿no? Aplica en los comunicadores. Te puedo decir que, por ejemplo, en mi caso, yo es algo que luego mi pareja, mi novio, es comunicador también, es un gran comunicador y curiosamente tenemos problemas interesantes de comunicación de pronto. Y en ocasiones el mensaje no llega porque obviamente cuando estamos con alguien cercano hay emociones también, hay emociones contrarias, hay experiencias distintas a cuando estás con un público que no conoces, cuando estás con personas con las que no compartes la vida, es completamente diferente. Lo que te diría ahí es que aquí aplica completamente el tema de la velocidad, estos recursos de la voz. Si probablemente el tema de si les hablo efectivamente, hablo enfáticamente o mi mensaje es elocuente y sin embargo no conecto, una forma de conectar siempre es con la voz. Y en comunicación interpersonal, pues obviamente el volumen bajo y la velocidad lenta, porque estás llevando a la reflexión, estás compartiendo el corazón. En ocasiones creo que cuando hablamos de manera interpersonal, sobre todo si tú eres la autoridad del papá o quieres transmitir algo, pues se percibe como un regaño, ¿no? Y en ocasiones no nos damos cuenta, y nuestra voz es dura cuando estamos hablando en eso, y probablemente por eso nuestro mensaje no llega, porque si yo estoy hablando regañando, aunque no me dé cuenta, estoy generando un bloqueo inmediato con la persona cercana.
Entonces, cambiar la voz, hablarlo, generar el entorno en el que sí pueda platicarlo y modular y bajar el volumen de la voz, hablar mucho más pausado, invitar a la reflexión y compartirlo no como un speech profesional, sino como una experiencia, como tu opinión, como lo que tú consideras de esa situación y soltarlo, ¿no? Yo creo que siempre en la comunicación es tú lanzas el mensaje y lo sueltas. No te enganches con la idea de que se tiene que escuchar así, de que lo tienen que comprar, de que lo tienen que hacer, porque entonces es desgastante para ti también como comunicador, pues, ¿no? Como quien está transmitiendo el mensaje. Siempre en la comunicación está ese ciclo de quien lo emite y quien lo recibe y el mensaje de fondo. Y en ocasiones el receptor no está abierto y eso también es algo que tenemos que entender, que el mensaje llega con quien tiene que llegar y si no llega, pues no es el momento probablemente o hubieron elementos que no y puedes recrear ese momento o puede llegar el momento en el que sí llegue el mensaje. Sí, claro, porque en el proceso de comunicación no todo está solo en el emisor del mensaje, ¿no? Probablemente estuvo bien colocado, pero también tiene que ver con la apertura del receptor del mensaje. Muy cierto, Yurit. Pues eso nos lleva a dos preguntas muy interesantes. Una nos la hace Gustavo. Dice, ¿cómo tratar a un público distraído? Y siguiente pregunta dice Magdalena Aguilar, ¿cómo manejas a un público apático? Me imagino, no, ojalá que no sean docentes, porque me hicieron recordar algunos momentos difíciles. Con un público retador tenemos, ¿no? Con los alumnos. Sí, coincido. Y, híjole, yo creo que sí es de los retos más interesantes, sobre todo con alumnos, como comentas, Ale, y cuando son, pues ya sean niños o jóvenes, ¿no? Con los que tenemos, pues completamente, que yo ahí te diría que lo que yo utilizaría o mi recomendación sería utilizar la parte de la creatividad y hacerles clases con muchos elementos o recursos de apoyo que llamamos en comunicación, que pueden ser videos, audios, objetos, muestra, que estés llamando a la atención constantemente. Se dice que a los 20 minutos ya estamos perdiendo la atención que teníamos. Entonces, meterles una variante o una variable de cambio en lo que estés haciendo, en tu presentación o en tu clase, pues, ¿no? Cuando estás ante un público difícil, hostil o distraído o que no está interesado en lo que estás diciendo, la forma en la que puedes generar, pues, con variación. Entonces, variación en tu voz, variación en la presentación, no te avientes a lo mejor toda una clase con una presentación, pronto mete un video, pronto corta la presentación y comienza a hablar tú, ponte de frente a ellos, o lleva un objeto muestra, o ponlos a hacer una práctica. La variación genera atención. Entonces, esa será mi recomendación para un público así. Gracias, Judith. Oye, comentan aquí también, agradecen que lo que nos estás compartiendo es útil para la vida profesional, pero también para la vida. Así que, pues, muchas gracias. Gracias. Comenta Pamela, dice, retomando el punto de hablar sobre lo que se conoce, ¿qué se puede hacer cuando en una conferencia te abordan con un tema para el cual, pues, dice, así lo dice, por el cual trabajo, no, perdón, por el trabajo que desempeñas es familiar a tu ramo, sin embargo, es un tema que desconoces y no deseas dar información errónea? Pues ahí en este caso se vale decir completamente de, oye, te agradezco la pregunta, es un tema del que no tengo conocimiento o es un tema extenso del que en este momento no podemos hablar, no podemos platicar, pero con mucho gusto, si me dejas tus datos, te mando la información. Yo normalmente cuando me hacen preguntas que no sé responder o situaciones como muy técnicas, lo que hago es que los mando en privado, pues, ¿no? Me da tiempo a revisar la información o a vincularlo con quien sí le puede dar la información correcta. La verdad es que no tenemos que quitarnos también esa creencia de que cuando estamos al frente debemos saberlo todo y conocerlo todo. No, nadie es así. La verdad es que siempre tenemos áreas de oportunidad y nos especializamos en algo y tampoco tenemos que conocer todo. Así que si nos reconocemos en esta parte humana en la que no tenemos todo al frente o a lo mejor también se vale que se nos olvidó, si lo sabíamos y se nos olvidó, que obviamente no se lo vamos a decir ahí enfrente al público, lo mando y lo canalizo a, oye, te agradezco la pregunta, en este momento no la puedo responder, pero con mucho gusto al final te comparto la información. En este momento hay algunos datos precisos que no me gustaría compartir para no transmitirte información errónea, pero al final con mucho gusto te comparto el dato o te mando la liga o te mando la información o un artículo que tengo, o te llamo y te resuelvo esa duda, pues, ¿no?
para que no perder la atención y que no te desconectes también tú del mensaje que quieres transmitir. Gracias, Judith. Mira, Fernando Gómez comenta, mi empresa está creciendo en un grado exponencial. La comunicación se vuelve más difícil, aunque solo tengo 4 empleados. ¿Qué me recomiendas? Bueno, dice, ahora que estamos creciendo mucho, para mejorar la comunicación. No comenta en qué sentido sea complicado, pero... Ajá, ¿vale? Sí, pero se inactivó mi micrófono, pero no especifica cuáles son los problemas concretos de comunicación, pero imagino que es la saturación, ¿no? O sea, finalmente la dinámica de trabajo se vuelve muy complicada cuando la gente está en un proceso de crecimiento y pues solo comenta esto, ¿no? Se ha vuelto un poco más compleja la comunicación. Si pudiera complementar un poquito mejor la pregunta con mire, realmente el problema aquí no es como tal el crecimiento, sino que se está saturando de clientes, se está saturando de información la gente. Entonces, he llegado a un momento en que ya ni siquiera ahorita me está alcanzando, pues, ni siquiera el reclutamiento de personal. O sea, ahorita necesito, por ejemplo, el doble de personal y ya ahorita me quedé como sin herramientas, no sé si me explico. Y comunicarme con la gente que ya tengo cada vez es más complicado. Ok, sí. ¿Me recuerdas tu nombre, perdón? Perdón, Fernando. Fernando, ok. Gracias, Fernando. Sí, coincido completamente. Digo, también son situaciones que nos ha estado pasando en estos tiempos, en estos últimos meses. Y yo creo que siempre que va creciendo o va mejorando algo y sobre todo específicamente creciendo en cuanto a necesidades, recursos y ventas, obviamente, pues siempre hay más situaciones por solucionar. Y yo creo que ahí te podría compartir que la clave en eso es generar sistemas de comunicación internos, tener ya redactados a lo mejor como guiones, respuestas, qué se hace en tales casos, porque mucha de la información, sobre todo cuando eres el líder o el emprendedor, muchas de las decisiones, si no es que casi todas, recaen en ti. Y eso genera una dependencia al negocio, ¿entiendes? Cuando empiezas a delegar y sobre todo a compartir la información y dejarla lista y dejar un espacio en donde tu personal pueda ir y revisar lo que te iba a preguntar a ti, tú comienzas a generar soluciones de comunicación en ese sentido, que en ocasiones es, tal cliente está preguntando sobre eso, entonces generas, probablemente pudiera ser un Excel o si usas alguna plataforma, y generas casuística, pues no, casos negativos, casos en los que el cliente se queja, casos en los que el cliente devuelve, casos en los que el cliente, y a lo mejor crear mensajes de respuesta. Eso podría ser una opción que va a ser un poco desgastante al principio para ti, y la otra definitivamente es preparar al personal. Creo que si tú eres la persona que puede dar un mensaje que solucione algo, si preparas a tu personal para que también ellos lo den y respondan, entonces te estás quitando un gran peso de encima y la otra estás delegando y compartiendo parte precisamente de la responsabilidad del negocio, que luego ese es un brinco muy fuerte o un gran problema sobre todo en negocios pues en los que comienza el emprendedor y comienza a crecer lentamente con equipo y toda la carga depende de ti o todo depende de ti, pues, ¿no? Entonces, enseñas, compartes, delegas y te apoyas con nosotros, pues, ¿no? Incluso para que no seas un cuello de botella en la misma operación. Muchísimas gracias. Gracias, pues creo que tenemos tiempo aún para abrir el micrófono. Si alguien quisiera hacerle una pregunta directa también a Judith, es el momento, por favor. Cayetano tiene la mano levantada, no sé si quisieras iniciar, si estás por ahí. Si no, adelante alguna persona que quiera preguntar. Judith, bueno, mientras alguien se atreve a comentar, Francisco Javier Rodríguez, que es una persona que mencionó que no tiene acceso al micrófono, dice, ¿qué recomiendas, Judith, para que un tartamudo mejore su comunicación? Es muy difícil entenderles. Fíjate que ahí, bueno, hemos tenido experiencias muy interesantes en la organización en Toastmasters. Nos ha tocado tener visitas de personas tartamudas
Y yo te puedo decir que es una creencia. Y lo puedo decir porque lo he vivido incluso en cursos, pero específicamente en las sesiones nos ha tocado que la persona se presenta y normalmente la persona ya compró completamente la idea de que es tartamudo y se presenta como un tartamudo. Incluso me ha tocado ver a gente que se presenta y antes de decir su nombre dice, soy tartamudo, soy fulanito de tal, y menciona su nombre. Y después lo ves al frente, enfrentando un tema improvisado, que recuerdo perfectamente un caso de una persona que fue así, se presentó como tartamudo, su nombre, respondió la pregunta, te tardó muchísimo, después tomó el reto de pasar al frente, empezó tartamudeando mucho y llegó un punto en el que ya estaba hablando mucho más fluido. Y en la siguiente ocasión, de igual forma, tartamudeando mucho al principio y mientras iba pasando su presentación llegó un punto en el que ya hablaba mucho más fluido. Y tenemos casos de personas que eran tartamudos realmente y que ahorita incluso nuestro próximo líder en la organización a nivel nacional, un compañero que se llama Saúl García del Rey, que va a ser nuestro próximo líder a nivel nacional. Yo recuerdo que él compartió su testimonio de que él era tartamudo y ahorita lo escuchas y ha mejorado muchísimo en comunicación, tiene todavía algunos elementos. Sin embargo, te puedo decir que para mí el tema o el recurso importante vital ahí es la confianza. La confianza y el segundo, la práctica. Pararte al frente y tomar el reto y confiar en que vas a poder hacerlo muy bien en algún momento es el elemento base y después practicar, practicar y practicar, porque definitivamente la fluidez en la comunicación tiene que ver con la práctica completamente. Creo que hay alguien levantando la mano, Ale, que se llama Mirna Miguel. Hola, ¿me escuchas? Sí, adelante. Adelante. Hola, pues mi pregunta va más enfocada a las ventas. Por ejemplo, yo quiero realizar ventas, pero quiero enviar correos, que sea mi primer canal, para posteriormente realizar una llamada. ¿Tú qué me recomiendas? Gracias y excelente presentación. Gracias, Mirna. ¿Qué te recomiendo en específico, como en el correo o en la llamada o en el proceso? En los dos, gracias. Ok. Bueno, si pudiera darte como recomendaciones quizá generales, porque hay quizá puntos ahí como específicos que pudiéramos ver en los dos elementos, pero en todo el proceso, si estás buscando hacer un primer contacto a través de un mensaje, pues lo primero es que tienes que generar ahora sí que un encabezado interesante, pues, ¿no? Que desde las primeras palabras me estés llamando a que te lea. Y la otra es que sea, en lo personal, yo creo que siempre algo más breve en texto es mucho más fácil que te lean cuando eres un desconocido. Entonces, crear un encabezado que sería el título del correo y que sea algo muy llamativo, que sea algo disruptivo. Yo creo que aquí investiga y ponte a estudiar un poco sobre el tema de títulos llamativos o disruptivos, si es específicamente sobre algún servicio, quizá la parte como de transforma, o sea, usar palabras clave poderosas que conecten, transforma tu vida o conviértete en solamente tanto tiempo, descubre tu potencial a través de una llamada o a través de este curso, ¿no? Que sea información que sí puedas lograr, obviamente no digas mentiras, sin embargo, sí usa frases poderosas del resultado final que yo puedo obtener con esto, para que me llames y conectes. Aquí yo te invitaría a utilizar tanto en la llamada como en el mensaje escrito o en el correo, utilizar expresamente esta recomendación que les hacía en el enunciado base, de tener alguna que no sea técnico, que me lleves hacia algo más, que sea aspiracional, porque la forma en la que llegamos al corazón de las personas escrita o verbalmente es con frases aspiracionales en las que yo me puedo visualizar a través de tu servicio, a través de tus palabras, a través de tu producto, como una mejor persona, como con un mejor estado de salud, con alguna mejor situación en la que me encuentro ahora. Entonces, crea esa visualización a través de tus palabras, ya sea escritas o en voz. Gracias. ¿Alguien más que quiera comentar? Tenemos más preguntas en el chat, pero quisiera
hacerlo Bien, también. Yo, por Diana. favor. A ver, adelante. A mí me gustaría hacer un comentario con respecto al comentario de otro compañero que comentó por ahí lo de una persona tartamuda. Yo creo que también tenemos que considerar que a veces hay barreras del lenguaje, tanto por alguna capacidad diferente de las personas o por cambio en el lenguaje en sí mismo. Por ejemplo, cuando estamos generando negocios o entablando negociaciones de negocios con personas de otras culturas o de otros países, que aunque hablen inglés o que aunque hablen español, de hecho, pueden tener diferentes percepciones de los mensajes. Yo creo que una estrategia importante sería que también nosotros como emisores o receptores del mensaje tenemos que estar como conscientes de estos contextos que pueden ser diferentes. Por ejemplo, comentaban cuando haces una broma, ¿no? Y que nadie se ríe. Tenemos que tener cuidado cómo manejamos las bromas porque los contextos diferentes pueden hacer que no se perciba bien, o algo que es chistoso en mexicano, en español mexicano, digamos, podría no ser chistoso en español colombiano o venezolano. Entonces, es a veces un punto delicado también el tomar en cuenta las bromas, porque no necesariamente se entienden o no están contextualizadas. Por ejemplo, si hacemos bromas del español al inglés, simplemente algunas no tienen sentido. Entonces, sí tenemos que estar muy conscientes de qué tipo de público o en qué tipo de intercambio de comunicación estamos inmersos para poder manejar mejor estos puntos, ¿no? Porque pueden ser clave en el éxito o en el fracaso de la comunicación. Completamente, Diana, coincido contigo en el tema y lo expongo yo como el tema de soltar las expectativas, ¿no? De la sesión, de la presentación e incluso las expectativas que puedas tener con tu receptor, pues, ¿no? No hay comunicador perfecto ni receptor perfecto, digo, somos humanos y todos estamos en diferentes circunstancias y situaciones, y coincido contigo que en ocasiones sí hay barreras del lenguaje, sí hay incluso algunas personas que por algunas situaciones probablemente incluso, no sé, con personas que traen frenos, brackets, paladar, que no pueden pronunciar bien por estas situaciones bucales. Es muy normal, digo, tendremos que entender que tiene algún bloqueo, alguna situación en particular, y en el caso de alguien tartamudo, pues también sí, probablemente tendrá mucho trabajo y algunas situaciones o algunas problemáticas, incluso hasta de salud, que lo llevan a esa situación, y entonces entender al otro como emisor y como receptor también, pues, ¿no? Porque probablemente tampoco yo entienda muchas cosas. Y creo que esto es parte de las creencias que tenemos también, ¿no? Nuevamente voy a este punto de estar sin expectativas, sin embargo, preparados nosotros y acompañando a nuestro receptor, pues no todo el tiempo escuchando y retroalimentándonos de la experiencia en ventas o de manera profesional. Gracias, Judith. Una pregunta del chat. Sí, Mayra Juárez pregunta, ¿existen ejercicios para el manejo de la voz? Sí, definitivamente hay bastantes opciones. Digo, yo creo que si te metes a YouTube podrás encontrar bastantes opciones ahí. Yo te podría decir que alguna que compartí en este momento, no sé si tuviste la oportunidad de escucharte, una opción que podrías aplicar ya ahorita como para identificar, punto número uno, dónde podrías hacer énfasis con el volumen de tu voz, es la parte de resaltarlo, probablemente con colores o enmarcarlo o resaltarlo en el texto, en tu presentación o en tu guión, resaltarlo con colores. ¿Cuáles son las partes en las que vas a hacer énfasis? Uno. Otro elemento definitivamente que puedes practicar ya es la respiración. Darte estos momentos de pausa antes de hablar y buscar hablar de manera mucho más pausada te ayuda precisamente a mejorar en el tema de comunicación. Y la otra, o una práctica que puedes hacer, es leer en voz alta. Esto te va a ayudar a escucharte, retroalimentarte, y eso siempre nos estamos monitoreando como comunicadores. Esto que sucede en la televisión de que están con monitores, están viendo, lo hacemos también nosotros a través del oído cuando nos escuchamos.
y leer en voz alta y lee y busca la vocalización o la pronunciación, que es este otro elemento que les comentaba de la voz en cuanto al elemento de calidad de la voz. Vocaliza y abre más tu boca cuando estés leyendo para que el sonido salga mucho más completo y vas a generar también o vas a desarrollar un poquito más de agilidad de pronunciación cuando estés leyendo en voz alta. Una pregunta del chat que no es menos importante, mucha gente le puede ocurrir. Dice José García, ante un ataque de nervios, ¿tienes alguna estrategia que te haga no salir corriendo del escenario? O quizás, que lo he visto en sesiones de Toastmasters mucho, es no cerrar o no concluir abruptamente lo que estás diciendo y dices, ya, hasta aquí no puedo avanzar más, ¿no? Sí, exactamente, Ale. Gracias por la pregunta. Definitivamente ahí es uno confiar y la otra es retarte a que sí y creer que sí puedes hacerlo. Lo único que te permite continuar en algo es la confianza en ti mismo, en una presentación. Entonces, si te dio el ataque de nervios, si estás sudando, si te está yendo la respiración, tómate unos segundos. No está mal que pauses por algún momento, recuerdes el mensaje o retomes la conversación que traías y continúes. La mejor forma de enfrentar un reto es continuando, no hay otra. Es como cuando, otra vez en la analogía de la bicicleta, la mejor forma de aprender a andar en bicicleta es que te caigas, te levantes y sigas pedaleando. Esto pasa exactamente igual en la comunicación. Tendrás que pararte nuevamente y continuar a hablar. Y si decides sentarte, entonces pide nuevamente pararte o busca otro espacio en el que tengas que volver a enfrentar esa situación para que puedas continuar y rompas con ese miedo y con esa creencia de que no puedes hacerlo y terminar tu mensaje. Entonces tendrás que pasar esta barrera y la mejor forma ahí otra vez es la práctica. Practica, quizá al principio dures 1 minuto, 2 minutos o puedes terminar ya una presentación de media hora y después ya podrás estar dando talleres, conferencias sin este bloqueo porque habrás trascendido esta barrera o esta creencia de que te pones nervioso y no puedes continuar, que para mí te lo puedo compartir que es una creencia, lo hemos visto, lo hemos vivido en cursos, lo hemos vivido en las sesiones de Toastmasters, que normalmente sobre todo sucede en personas nuevas, ¿no? Y que nunca habían tenido la experiencia y duran muy poco al hablar o apenas si terminan o se paran y comienzan 2, 3 palabras y luego no puedo y se sientan. Y la verdad es que después sesiones en otras sesiones en las que siguen hablando, llega un punto en el que ya no los paras de hablar, pues, ¿no? Ya al contrario, oye, ya se terminó el tiempo, te puedes sentar, y es confianza, es completamente autoconfianza. Entonces, si te da un ataque de nervios, rétate y continúa si de verdad, y respira, date un espacio, respira, y si de verdad crees completamente que no puedes, entonces, o te sientes demasiado mal, siéntate y pide nuevamente la oportunidad o busca nuevamente el reto para que rompas con esa barrera y no te esté frenando en metas. Gracias, Judith. Otra pregunta, no sé el nombre de la persona porque su usuario dice taller Excel, pero dice, ¿qué recomendarías para eliminar el uso de muletillas? Hablar pausado sería mi primera recomendación. Y la segunda, prepararte. Normalmente las muletillas surgen cuando estamos improvisando. Es donde más vemos muletillas en la comunicación porque estamos creando el mensaje en el momento. Entonces, la pausa, la muletilla, el recurso de apoyo, como su nombre lo dice, es para darnos tiempo a encontrar la siguiente idea. Por eso somos, es porque estoy buscando las ideas. Mi recomendación ahí es que prepares la presentación, el guión, lo que vas a decir. Por eso es esta recomendación que les decía de redactarlo completamente, te ayuda a disminuir en gran medida las muletillas porque ya tienes palabras que puedes utilizar en el momento. Una. La otra, hablar mucho más pausado. Si tu caso es que tienes demasiadas muletillas, habla más pausado. Probablemente también estés hablando demasiado rápido o estés revolucionado en las ideas, que vayan mucho más rápido tus ideas que tus palabras, que esto sucede en comunicación, y entonces te trabas y salen las muletillas. Esta es otra recomendación. Y la otra es que seas consciente, grábate y date cuenta. En ocasiones hay muletillas que ya traemos muy compradas y las utilizamos y nos cuesta trabajo eliminar. Seguramente habrás escuchado algunas como el no, ahorita está muy de moda una que es ajá, y el ajá yo lo escucho de manera constante en personas que están grabando, por ejemplo, videos, ¿no? Y están haciendo la información, están transmitiendo su mensaje y, ajá, ¿me entiendes?
date cuenta de que ese tipo de esas muletillas hacen un bloqueo, cortan tu mensaje. Lo que puedes hacer en ello es simplemente hacerte consciente e irles disminuyendo a través de esto, pues, ¿no? A través de la práctica. La verdad es que sucede con práctica, con tiempo y con mucho trabajo de conciencia y hablar un poco más lento. Muchísimas gracias, Judith. Pues tenemos, creo yo, hemos atendido la mayor parte de las preguntas, algunas se han seleccionado porque dan respuesta a otras, pero si quisieran seguir compartiendo de este tema, pues bueno, vamos a darle seguimiento a todos quienes se conectaron a esta webinar porque el tema pues es de su interés, así que quienes estuvieron realizando su registro en la liga que compartimos recibirán la liga de grabación de esta webinar junto con una constancia de participación y el material o presentación de esta charla. Es con esto que damos por concluido la webinar Comunicación, la clave en el emprendimiento, impartida por Judith Flores, a quien agradezco muchísimo por haberse dado cita, por habernos compartido su tiempo y este espacio para compartirnos su experiencia, recomendaciones para que podamos ser mucho mejores personas y proyectarnos con mucha más seguridad y herramientas en cualquier actividad que desarrollemos, tanto en lo profesional como en lo personal, ¿por qué no? A nombre de la incubadora de Zapopan, de la red de incubadoras de UVM y de la Universidad del Valle de México, agradecemos la participación a todos los líderes de incubadoras, a nuestros alumnos, docentes, emprendedores e invitados que se dieron cita con la invitación de esta charla. Los invitamos a estar pendientes de nuestros futuros eventos. Pueden conocer un poco más en las redes sociales oficiales de UVM, en nuestro canal de YouTube de Red Nacional de Incubadoras. Y pues por nuestra parte es todo. Y no podemos cerrar sin compartir el lema institucional por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Que tengan todos un excelente fin de semana. Gracias, Yuri. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a todos. Gracias, buen día. Gracias. Gracias. Saludos,